Buenas tardes para todos. La idea un poco de la charla de hoy surge justamente lo que decía Peto, con la intención de hablar de una situación integral, de integrar un poquito las distintas disciplinas, la kinesiología junto con la educación física, el entrenamiento deportivo y la educación física misma en el ámbito escolar. La odontología, porque hoy están participando odontólogos, profesores de educación física, kinesiólogos, y nos pareció importante el tema de la postura, de tratar de interpretar un poquito la postura, porque si podemos hacer una buena lectura, es una herramienta importantísima para la prevención. Y hoy en día que es tan difícil lograr prevención. Y en ese contexto, yo pienso particularmente que los profesores de educación física pueden ser una primera línea importantísima de detección de alteraciones y de problemas, ya sea en la escuela, como digo, en el ámbito escolar o en el ámbito deportivo, gimnasio, etcétera, etcétera. Y evitar así lesiones o lo que sea que nos alteren un poquito la calidad de vida. Entonces, vamos a hablar un poquito a comenzar hablando de qué es la postura, ¿no es cierto? Vamos a describir un poco la postura estática y a partir de ahí ir viendo cómo alteraciones en esa estática nos pueden generar predisposición para determinadas lesiones. Espérate que acá me tapaste. ¿Se puede achicar un poquito la pantalla? A ver. Ahí está perfecto. Entonces, como decía, lo primero que tenemos que pensar es de dónde nos viene la capacidad de tener una determinada postura y de dónde nos viene la capacidad de movernos con eficacia, ¿no es cierto? En la evolución, en el desarrollo a lo largo de miles de años, hemos ido logrando y desarrollando estrategias importantísimas para poder mantener una postura adecuada y tener función que nos permita sobrevivir. Entonces, yo creo que el hecho de poder tener una postura y adaptarnos a la gravedad es una proeza neurofisiológica, como bien dice ahí la diapositiva. Hemos desarrollado estrategias neurofisiológicas tan complejas y tan finas que realmente es un logro y una proeza, como estamos hablando. ¿Qué nos permite esta proeza neurofisiológica? Nos vamos a detener un ratito acá porque vamos a mencionar la habilidad del sistema nervioso central, ¿no es cierto? ¿Qué nos permite esta neurofisiología? Primero que nada, mantenernos y funcionar en contra de la gravedad. Nos permite adaptarnos a distintas fuerzas externas. No es lo mismo gestionar determinantes tonos musculares cuando estamos caminando a favor de gravedad, a favor del viento, o cuando estamos caminando en contra del viento. Sí. ¿En serio? Están hablando por ahí. Después, no es lo mismo, supongamos, ir en una bicicleta manteniendo un determinado equilibrio con un viento de costado que con un viento de frente. Distintas situaciones nos van dando adaptaciones, nos van exigiendo determinadas adaptaciones para mantener un equilibrio y una determinada postura. Esta proeza neurofisiológica también nos guía y nos refuerza el movimiento, nos da sustento y nos ayuda a gestionar un movimiento funcional eficaz. Entonces, ahí lo pusimos un poquito en color, estos dos últimos conceptos, porque esos conceptos engloban el concepto de estabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le vamos a hacer un poquito de hincapié en el concepto de estabilidad? Porque la estabilidad precede a la movilidad. La estática y la estabilidad es la que nos permite realizar un movimiento. Si yo voy a patear una pelota de fútbol, necesito apoyarme y estabilizarme sobre la otra pierna. Si una docente que escribe en un pizarrón necesita tener una cierta estabilidad en el tronco para sostener ese brazo que está en el aire para ejecutar un movimiento y escribir.
Entonces es sumamente importante el concepto de estabilidad. Basta con ver a una persona que por alguna lesión no puede estabilizarse para darse cuenta que es imposible realizar un movimiento sin una cierta estabilidad. Hay una parte del cuerpo que se tiene que estabilizar y fijarse para que otra parte del cuerpo se pueda mover. No tengo Ahora, sonido. tengo a alguien que está hablando mucho ¿Cómo? y lo escucho mucho. Bien. Ahora, pasemos a la siguiente, Peto, por favor. A ver. Que se me fue acá. Bien. ¿Cómo? Esta cierta estabilidad nos Dani, permite... Dani, Sí. un segundo. Por favor, Sí. a todos, pongan en silencio su micrófono. Tienen que entrar en silencio ¿Cómo, a la Rubia? sala. Por favor. No sé quién está hablando de la rubia, no sé. Pongan en silencio porque interrumpe la ponencia. Sí, estoy hablando y escuchando permanentemente. Sí. Ponelo en silencio, Mauri, fíjate, porque vos podés que estás de hospedador. Claro. Bien. Ahí silencié de dos. Voy a ¿Continuamos? dejar mudo a todos. Dale, mantené vos en silencio, exacto. Ahí estamos. Bien. Entonces, decíamos que ese concepto de postura y de estabilidad nos permite mantener un cierto equilibrio porque nos permite tener orden y control sobre las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Cualquier parte del cuerpo que esté alterada o desajustada va a repercutir en el resto de todo el sistema. Por eso está en rojo también, porque la intención es remarcar el concepto de globalidad. ¿Sí? La globalidad es mucho más que la suma de las partes. La globalidad es la sinergia entre las partes. Y eso en postura es súper importante que lo tengamos en claro. Es imposible entender una situación postural si no damos dos pasos para atrás y no vemos la globalidad y no analizamos la globalidad. Junto con esta globalidad también es indispensable mencionar la importancia de la interdisciplina. Por eso decía al principio, profes, psicólogos, odontólogos, kinesiólogos, para entre todos lograr una armonía general. Después, decíamos que es una proeza neurofisiológica que nos brinda el sistema nervioso central, que es el gran ordenador, que es la gran computadora. Y ese gran ordenador, para desarrollar un programa, tiene un gran aliado, creó un gran aliado, un chip un poco más chiquito, que es el sistema tónico postural. Pasamos, Peto, por favor. El sistema tónico postural es básicamente el director de orquesta. ¿Sí? El sistema tónico postural es el que va a... Pasar, Peto, por favor, a más abajo. El sistema tónico postural, como decía, es el que va a organizar y el que va a distribuir electricidad, por decirlo de alguna manera. Todos sabemos que el sistema nervioso central se maneja a través de impulsos eléctricos, que suben, que bajan. Entonces vamos a mencionar como que distribuye electricidad, distribuye energía. Es el gran interpretador de lo que está sucediendo para decir, ahora mandamos más tono muscular para esta pierna, ahora lo sacamos, ahora mandamos más tono muscular para este hemitronco, ahora más tono muscular para el cuello, ahora más tono muscular para los músculos flexores, ahora para los flexores. Todo eso depende de la necesidad que tenga el momento. Para saber hacia dónde tiene que mandar electricidad y hacia dónde tiene que administrar, necesita información. Esa información la va a recibir fundamentalmente de radares, ¿no es cierto?, de captores posturales, captores internos que tienen que ver básicamente con la propiocepción, que son los receptores articulares, tendinosos, musculares, y captores externos. Nos vamos a centrar hoy un poquito, más que nada, en describir los captores externos. Toda esa información la devuelve distribuyendo, administrando el tono muscular a través del sistema extrapiramidal,
que no nos vamos a poner a escribirlo, pero es un sistema inconsciente extremadamente complejo, ¿sí? A través de ese sistema vamos a tener, vamos a necesitar tener, vamos a tener que ajustarnos rápidamente a situaciones nuevas, como por ejemplo, durante una competencia, estoy jugando un partido de fútbol, me empujan, salto, me chocan, me tiran, y siempre me tengo que ajustar a situaciones nuevas. Y el otro ajuste muy importante es el ajuste anticipado, que tiene que ver con la memoria motriz. Ese es el más importante para desarrollar una postura estática. De acuerdo a la información permanente que nuestro sistema tónico postural va a ir recibiendo, es el que va a ir desarrollando una estática en base a su memoria. Si esa información constantemente está equivocada, entonces indudablemente mi adaptación no va a ser la mejor. Por eso es importante recordar la capacidad de memoria inconsciente que tiene nuestro sistema. Pasamos, Peto. Toda esa información, ahí es un poquito más explicar lo mismo, toda esa información a través de los captores va al ordenador central, son los músculos los que van a ejecutar y nos van a dar un equilibrio transitorio, nos van a dar una postura en equilibrio en forma transitoria que es muy dinámica y permanentemente la tenemos que ir recuperando. Los tres captores más importantes de los cuales vamos a hablar hoy, los tres receptores, los tres radares, captores de información son el ojo, el sistema visual, el sistema estomatognático, que no es solamente oclusión y morder, el sistema estomatognático es respirar, deglutir y morder, ¿verdad? Y el captor podal y el pie. Esos son los más importantes que vamos a ir charlando hoy. Pasa, Peto, por favor. Dentro de esos captores que van a dar información, tenemos distintas partes del cuerpo que son más fácilmente adaptables. Son lo que nosotros llamamos sistemas tampón, que son la cintura escapular, la cintura pélvica y los pies. Son las tres estructuras que más fácil se adaptan a cualquier necesidad. Si yo, por ejemplo, la rodilla tiene menos posibilidad de adaptarse, se adapta por supuesto, pero tiene menos posibilidades de adaptarse que la cintura pélvica. Por eso yo puedo tener una pelvis rotada, inclinada, sin dolor por determinado tiempo, y sin embargo se me lesiona una rodilla, porque esa rodilla que tiene que adaptarse no tiene tanta capacidad de adaptación, ¿sí? Entonces es importante saber, porque esas cinturas, los hombros y la cintura pélvica y los pies, son los que van a comandar lo que pasa entre cada una de ellas, ¿sí? Después, pasamos, Pedro. Ahí es un poco más de lo que venimos hablando, ¿sí? Los tres captores que vamos a mencionar y que vamos a analizar hoy, pero también vamos a hablar del sistema vestibular, y la piel, por ejemplo, mencionar que la piel es un importantísimo receptor de información. Si yo tengo una cicatriz, y esa cicatriz es un queloide, está muy retráctil, estirante, esa cicatriz me va a dar un punto fijo, me va a condicionar a adoptar una determinada postura, y si esa cicatriz se manifiesta o está presente en un chico en crecimiento, por ejemplo, va a ser un punto fijo alrededor del cual el chico va a crecer. Entonces, no es una rienda que no se suelta y va a impedir la expansión del cuerpo, que es lo natural. Lo natural en el crecimiento es la expansión, ¿verdad? Son muy importantes las cicatrices. Muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces están ocultas, y son súper importantes entenderlas y tratarlas para adquirir una postura relativamente aceptable. Pasamos, Peto. Pasá esa la del plano del espacio, porque en realidad es como una obviedad mencionar. Ahora vamos a analizar la postura estática en los tres planos. Primero vamos a hacer una pequeña mención sobre la postura ideal, para después entender cuáles pueden empezar a ser las principales alteraciones. En el plano anteroposterior, en el plano sagital, la postura ideal básicamente es
cuando la línea central, la línea de gravedad, cuando el eje vertical del cuerpo pasa por el vértice de la cabeza, pasa por la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical, pasa por el cuerpo vertebral de la tercera vértebra lumbar, ¿sí? Pasa por detrás del eje de giro de la cadera. Eso es súper importante que suceda. Si el eje pasa por detrás del eje de giro, mi tendencia va a ser a ir a apoyarme sobre todo el complejo ligamentario anterior de la cadera, ¿sí? Que es un complejo importante, fuerte y potente. No es lo mismo sustentarme y apoyarme sobre tejido conjuntivo, ligamentario o facial que sustentarme sobre la acción muscular. Va a ser mucho más caro y va a ser mucho más costoso para nuestra postura tener que sustentarme puramente por actividad muscular. Por eso es muy importante apoyarnos sobre ligamentos. En el caso de la cadera, para que eso suceda, la línea de gravedad tiene que pasar por detrás del eje de giro. Al revés en la rodilla, tiene que pasar la línea de gravedad por delante del eje de giro de la rodilla para poder irnos un poquito con extensión y apoyarnos sobre todo el complejo ligamentario posterior. La línea sigue por delante y pasa más o menos 2 centímetros por delante del malleolo peroné. Eso ya hace que ahí sí tengamos actividad muscular en la articulación del tobillo. Por eso el sóleo es sumamente importante en la estabilidad antero-posterior del tobillo, ¿sí? Sumamente importante. Ahí sí tenemos una actividad muscular mayor que en las otras articulaciones. Ese mismo centro, esa misma eje vertical, tiene que caer en la base de sustentación, tiene que caer equidistante de un pie del otro, para que la distribución de la carga del peso del cuerpo sea simétrica. Si yo peso 80 kilos, 40 para un pie, 40 para el otro pie. Y no cae perfectamente en el centro del cuadrilátero. Va a caer, para que sea normal, para que esté bien, va a caer unos poquitos centímetros por detrás del centro del cuadrilátero. Pero sí es importante que sea equidistante de un lado de un pie con respecto al otro. Cuando esto sucede, la relación que hay, por ejemplo, entre las carillas articulares de una vértebra con la otra es armoniosa, como en el dibujo que se ve ahí con un círculo. Una correcta postura nos permite una buena relación entre una vértebra y otra, entonces no hay bloqueos, no hay límite en la movilidad. Cuando esto sucede, nosotros, por ejemplo, lo vemos en las placas, que tenemos que tener un ángulo sacral, un ángulo del sacro, más o menos de 32 grados, el disco entre la tercera vértebra lumbar y la cuarta, el disco intervertebral, tiene que estar perfectamente paralelo al piso, ¿sí? Y la tercera vértebra lumbar es la más adelantada de la curva. Cuando todo esto sucede, las relaciones entre las vértebras es armoniosa. La distribución del peso del cuerpo es armonioso. Y el gasto energético que tenemos para mantenernos contra la gravedad o para adaptarnos a la gravedad es menor, ¿sí? Entonces, eso va, a partir de ahí vamos a tener ausencia de dolor. Esta postura es difícil de encontrar, esta situación. Se estima que el 10% solamente de la población mundial tiene esta postura. Pero es un punto al cual, es un ideal al cual proyectamos cuando intentamos corregir una postura. Vamos pasando, Peto, por favor. Eso lo mencionamos recién, la ausencia de solicitudes anormales y la ausencia de dolor cuando las relaciones son armoniosas. Pasamos, Peto. ¿Qué pasa cuando esa postura, ahora vamos a ver en un ratito las causas por las cuales podemos llegar a esta situación, pero ¿qué pasa cuando tenemos un plano escapular anteriorizado? ¿Sí? Es muy simple para medir, se puede medir a cualquier persona fácilmente, le podemos medir si el plano escapular está anterior o el plano o está alineado o está posterior. Nosotros en la consulta tenemos un péndulo con un hilo, pero en un gimnasio, en el patio de una escuela, si algún profe ve que un chico está muy tirado para adelante, simplemente con agarrar una llave, un cordón de una zapatilla, se fabrica un péndulo y se puede medir. Se puede poner la mano a la altura de la cabeza, por detrás, ¿sí? La persona se tiene que parar cómodamente con los pies
más o menos al ancho de cadera, y es importante que no haya un pie más adelante que el otro, más o menos en la misma altura, se tira la línea de plomada y 2 centímetros hacia cualquiera de los dos costados del pliegue interglúteo, ahí se hace apoyar el hilo o el cordón del péndulo. Y se puede observar, como se ve la línea punteada de atrás, ¿verdad? Y ahí se puede observar si la persona está anteriorizada, posteriorizada o está alineada. En este caso, cuando una persona está anteriorizada, es muy común de ver, es mucho más común de lo que parece. Fíjense, si yo me salgo de la línea de gravedad y me voy para adelante, alguien o algo me tiene que sostener desde atrás. Ahí se activa toda la cadena muscular posterior, desde los dedos de los pies, pasando por la planta, gemelos, isquiotibiales, glúteos y toda la espalda, se tensa para evitar que yo me caiga para adelante. Esa tensión ya me empieza a generar ciertas incomodidades, ciertos bloqueos y ciertas tensiones. Por ejemplo, en la charnela cérvico-dorsal, que es la unión entre la columna dorsal y la columna cervical. Esa zona es sumamente importante mecánicamente hablando para que haya un correcto movimiento de la columna cervical. Si yo ahí ya tengo tensiones y tengo bloqueos, ya empiezo a alterar ese movimiento. Tensiones y dolores en barra en la columna lumbar, ¿sí? Tensiones a nivel del trocánter. Los glúteos, los músculos pelvitrocanterios, que son los músculos cortitos, chiquitos, que están profundo, debajo del glúteo y profundo, que se insertan en el trocánter, empiezan a tensionarse, empiezan a estar permanentemente en tensión para evitar que yo me caiga para adelante, entonces se empieza a generar irritaciones en su inserción con el trocánter. Los glúteos, el glúteo medio también. Entonces, ahí es cuando empieza, por ejemplo, los dolores, la trocanteritis, inflamaciones en la bursa, dolor piramidal, que es tan común. Me duele el glúteo profundo, siento un pinchazo. Esto es una de las grandes causas de eso. Ni hablar de toda la fascia de Maillard, toda la banda aponeurótica que va al costado de la pierna y que llega hasta el costado de la rodilla. Se tensa y genera muchos dolores. En respuesta a esa tensión, en adaptación a esa tensión, se tensa mucho la pata de ganso, los 3 tendones que están en el lado interno de la rodilla. Es una tensión compensatoria. Tendinitis de pata de ganso, tensión en el tríceps, ¿sí? Tensión en la planta de los pies. Cualquiera que esté ahora escuchando, si tiene ganas, se puede parar, inclinarse para adelante y se van a dar cuenta cómo inmediatamente los dedos de los pies se agarran al piso. Eso es una reacción de equilibrio, es una reacción inmediata para mantener el equilibrio. Por supuesto, si yo me vuelvo para atrás, inmediatamente esa reacción cede, esa contracción cede, pero si yo tengo mi postura permanentemente anteriorizada, esos dedos del pie permanentemente van a estar en flexión. Es muy común cuando le pedimos a alguien que se saque el calzado y vemos los callitos en la parte superior de los dedos, producto del roce con el calzado. Eso porque tengo los dedos en garra, ¿verdad? Ahora, esa persona con esa postura, inclinado para adelante, ¿cómo no va a si es corredor, si es saltador, si es un peluquero que está muchas horas parado, si es un pintor que tiene que hacer equilibrio en una escalera, ¿cómo no va a tener una fascitis plantar? ¿Cómo no va a tener un espolón calcáneo si esa fascitis plantar tira permanentemente del calcáneo porque está en excesiva tensión para mantener esos dedos agarrados para formar parte de una reacción de equilibrio? Es inevitable que tenga lesiones todo a lo largo producto de esa simple postura. Ni hablar si nos ponemos tacos. Nosotros no nos ponemos tacos. Si las mujeres se ponen tacos, todo ese peso va mucho más para adelante. Entonces, todo el costo muscular y tendinoso y energético es mayor. Pasamos, Peto, por favor. Fíjense ese chiquito. Es exactamente lo que estábamos hablando recién. Fíjense la semejante distancia que tiene ese chiquito de su dorso, de sus escápulas, con respecto al glúteo. Ese chiquito caminaba de punta de pies.
una retracción de toda la cadena posterior impresionante. A ese chiquito, si sigue creciendo, se convierte en adolescente, va al gimnasio, inevitablemente va a desarrollar lesión. Como charlábamos con Petro el otro día, a una persona con esa postura le ponemos una carga arriba para hacer sentadillas, para trabajar fuerza de musculatura extensora, lo aniquilamos, le generamos una lesión, inevitablemente. Un detalle, ya para ir adentrándonos en lo que tiene que ver con los captores posturales. Fíjense un poquito en la posición mandibular de este chico. Fíjense cómo tiene un poco hacia atrás la posición mandibular, ¿sí? Y ahora, Peto, por favor, poné la imagen siguiente. Miren la posición mandibular de ese chico y miren la posición mandibular del hombrecito del dibujo del medio. Es exactamente la misma postura. ¿Qué quiere decir con esto? Ahí está, perfecto, Peto, como estás marcando. Una de las grandes causas de una anteposición postural en el plano sagital es una retroposición mandibular. La mandíbula se va hacia atrás, se impacta atrás, queda bloqueada, queda trabada, y como compensación nos tenemos que ir para adelante. Me pareció fantástico compararlo porque básicamente la postura del chiquitín que mostramos antes, básicamente desde el libro. Después vamos a hablar de estas posiciones mandibulares cuando hablemos de sistema estomatognático. Ya que estamos, podemos adelantar. Fíjense cómo en el de abajo, las posiciones con la mandíbula anterior, el prognata, el que se va hacia adelante, como para compensar, echa todo el cuerpo hacia atrás. ¿Sí? Entonces, ese es un punto importante para ver, porque eso se puede ver claramente. No hace falta ir a una consulta kinesiológica, posturológica, para que nos podamos dar cuenta en los chicos ese tipo de posición mandibular y ese tipo de postura. Por eso digo que muchas veces... Sí. No, disculpa que Sí. te interrumpa. Ya ahí tenés un par de preguntas, por ahí cuando hago la pausa, Sí, para que te tomes el tiempito para responderla. Bueno, yo preferiría que cuando terminemos vamos contestando las preguntas. ¿Te parece? Perfecto, dale. Sí, buenísimo. Hacemos así. Dale. Bueno, decía que es muy importante aprender a tener un ojo un poquito afinado para ir viendo estas cosas. Si yo veo un chico en la escuela, un adolescente en el club, en el gimnasio, que tiene esta posición, aunque no manifieste dolores en ese momento, o no manifieste alteraciones en ese momento, o no nos cuenta a nosotros los profes en ese momento, es importante detectarla porque seguramente tiene alteraciones posturales. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. En el plano frontal, recién analizamos todo lo que sucede en el plano anteroposterior. En el plano frontal, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo más fácil que podemos ver? La línea entre los ojos, que no esté inclinada la cabeza. Ahora en un rato vamos a describir por qué puede estar inclinada la cabeza. La línea entre las dos clavículas, entre las dos articulaciones biacromiales, ¿sí? Acromioclaviculares. Esa línea es importante. Normalmente, todos tenemos un poquito más bajo el hombro del lado hábil, ¿sí? Eso es una cosa. Y otra cosa diferente es ver una torsión importante, que, por ejemplo, en este caso, no sería significativo esa pequeña inclinación hacia abajo del lado derecho, pero si es un poco más, si nos llama la atención, si se ve con remera, como voy a mostrar dentro de poco en una foto, ahí sí llama la atención y ahí sí amerita avisar a los padres, a quien sea, ¿no? Segunda cosa importante para ver, la línea entre las crestas ilíacas. El elástico del buzo, el elástico del pantalón corto, el elástico de las calzas, cuando está inclinado, también es fácil de ver, ¿sí? Esos son tres puntos importantes para ir afinando el ojo para poder detectar alteraciones de postura. Con el solo hecho de yo poner a una persona parada, no necesariamente tiene que estar sin ropa como está ahí. Nosotros, por supuesto, en la consulta evaluamos así, porque somos mucho más específicos y buscamos alteraciones de los captores. Pero en otro ámbito que no sea kinesiológico se puede ir detectando esas pequeñas alteraciones. Pasamos, por favor. Después tenemos la alineación en los planos. Si yo tengo
Habíamos hablado de que teníamos 3 captores posturales que son los principales informadores para el sistema. Si yo tengo la línea diacromial inclinada para un lado y la línea de las crestas ilíacas inclinada para el mismo lado como en la figura de la izquierda, eso ya me está hablando de que hay un captor alterado. Por lo general suele ser el captor de la visión. Lo vamos a desarrollar dentro de un rato. ¿Sí? Cuando tengo la línea clavicular, o sea, los hombros bajos para un lado y la línea de las crestas ilíacas baja para el otro lado, ahí ya estamos hablando de que hay 2 o más captores alterados. ¿Sí? Ahí normalmente ya directamente tenemos que ir a ver, evaluar la motricidad ocular y tenemos que ir directamente a ver y evaluar el apoyo de los pies o la situación en la que se encuentran los pies. Los pies me van a generar ahí una cadena de lesión ascendente que me va a alterar la posición pélvica. ¿Sí? Pasamos, Peto. Y en el plano transversal, en el plano horizontal, lo que tenemos que ver, lo correcto, es que no haya ni adelantamiento ni retroceso de un hombro con respecto al otro, ni de un glúteo con respecto al otro. Pasar a la siguiente, por favor. Al empezar a tener rotaciones, como en este caso, sucede lo mismo. Si yo tengo más adelantado, supongamos, el brazo derecho, la mano derecha, y estoy rotado, mi tronco rotado hacia la izquierda y mi pelvis también rotada hacia la izquierda, ya podemos pensar de que hay un solo captor desajustado. En la figura de abajo tengo la rotación inversa, el tronco rotado para un lado y la pelvis rotada para el otro. Ya hay 2 captores desajustados. En esa situación, pensemos un poquito lo que hablamos hace un rato de que la cintura escapular y la cintura pélvica son los que adaptan. Pensemos cómo está rotado en un sentido las vértebras lumbares acompañando a la pelvis y rotado en un contrasentido las vértebras dorsales acompañando a la cintura escapular. Ahí tenemos una contrarrotaciones. Ahí nos vamos a encontrar con muchos bloqueos articulares. Entonces yo me pregunto, ¿qué sucede si yo a esa persona le pongo carga axial en los hombros? En un gimnasio, por ejemplo. ¿No es cierto? Voy a terminar coaptando esos bloqueos que ya existen posturalmente en su estática. Esa persona tiene dificultad en el movimiento. ¿Cómo está posicionado el hombro derecho, supongamos que va para adelante? La escápula derecha va a estar más abierta con respecto a la escápula izquierda. La estabilidad de un miembro superior con respecto al otro va a ser asimétrica, porque la estabilidad, para yo poder tener buena precisión en la mano, necesito estabilidad a nivel escapular. Entonces no voy a tener una correcta estabilidad si tengo esa pequeña rotación. Fíjense cómo la estática ya me empieza a alterar la correcta ejecución dinámica, la correcta ejecución distal. ¿Puedo yo fallar en la precisión con mis manos ante cualquier función si no tengo una buena estabilidad? Absolutamente. Un pequeño ejemplo para entender cómo es tan importante la estabilidad. Intenten enhebrar una aguja sentados en un banco alto, con los pies colgando en el aire. Intenten enhebrar una aguja. Después intenten hacer lo mismo con los pies apoyados. Absolutamente es diferente. Es mucho más fácil enhebrar la aguja con los pies apoyados. Pasemos un poquito más. Ahora, habiendo analizado un poquito las 3 posiciones o las 3 situaciones en los 3 planos del espacio a modo general, ¿no es cierto?, a modo global, vamos a hablar un poquito, a empezar hablando del primer captor. O sea, no es que uno sea más importante que el otro, vamos a mencionar los 3, pero vamos a empezar por el pie. El pie como un captor podal, como un radar que recibe información y le manda información al sistema nervioso central, al sistema tónico postural de lo que está sucediendo. Tenemos 3 situaciones con los pies. Cuando un pie es adaptativo, cuando es causativo o cuando tiene los 2 componentes. Cuando un pie es adaptativo, quiere decir que
el pie se acomoda a las necesidades del cuerpo y a los desajustes que vienen sucediendo de arriba. Por ejemplo, a los desajustes que vienen sucediendo producto de una asimetría en la motricidad ocular o producto de una mala mecánica mandibular, por ejemplo, o producto de algún problema visceral. Después vamos a mencionar los problemas viscerales. Ese pie se va a estar adaptando para mantener el baricentro, o sea, la línea de gravedad lo más centrada posible en el cuadrilátero de sustentación. Lo vamos a nombrar a eso baricentro para ir más rápido. No nos olvidemos que somos un péndulo invertido. Nosotros, nuestro punto fijo es el pie, son los pies, y oscilamos hacia arriba, oscilamos hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados. Muchas veces esas oscilaciones ya no están dando información. Los pies son los principales captores que nos dan información y sensación antigravitacional. Hay un reflejo, que es el reflejo de extensión primaria, que sucede en un chiquito cuando tenemos un bebé que todavía ni siquiera tiene control de cabeza. Lo agarramos de las axilas, le hacemos tocar la planta de los pies sobre una superficie dura, inmediatamente va a desencadenar una activación del tono extensor. Unos segundos y después colapsa. Ese reflejo ya desde bebé nos está dando la información de gravedad, de cómo nos tenemos que erguir y cómo tenemos que luchar contra la gravedad. Me gusta mucho citar el ejemplo que pone Bricot, es un posturólogo, un investigador muy importante, un francés, que él plantea, por ejemplo, que si tenemos a un buzo en el mar y lo privamos de la vista, no sabe dónde está arriba, dónde está abajo, si no tiene contacto en los pies. Lo mismo le pasa a un esquiador que queda atrapado en una avalancha de nieve, no ve, porque está atrapado abajo de la nieve, está privado de la vista y no sabe para dónde tiene que cavar, dónde está arriba y dónde está abajo, porque no tiene información en los pies. En ese sentido, falla la información del sistema vestibular, que anteriormente se creía que era el principal informador antigravitacional, el sistema vestibular, y resulta que no, resulta que son las plantas de los pies. Ahora, sabiendo esto, ¿vamos a poner a un chiquito, a un bebé en un andador para que camine? Ni a palo. No tiene que estar una criatura en un andador porque lo estamos privando del desarrollo de esa información antigravitacional que nos dan los pies. Poner a un chiquito en un andador es privarlo de desarrollar las estrategias necesarias para adquirir una postura en contra de la gravedad. Sin embargo, lo seguimos poniendo, ¿eh? Lo que pasa es que requiere atención cuando no lo ponemos en el andador y anda dando vueltas por ahí. Lo mismo pasa con el gateo. El gateo es sumamente importante, es la primer función que desarrolla la conexión entre los dos hemisferios cerebrales. Cuando hablamos de componente de estabilidad, el gateo es una de las principales funciones que me permite a mí desarrollar estabilidad en la cintura escapular para después soltar la mano en el espacio y realizar funciones. Es sumamente importante que un chico empiece a gatear. Inclusive, es sumamente importante para desarrollar el acetábulo donde va la cadera. Ya con el gateo y esa carga de peso empieza a gestionar esa correcta formación del acetábulo. Es muy perjudicial para un bebé que se saltee el gateo. Y muchos padres están contentos, ¿eh? Muchos padres dicen, no, mi hijo no gateó, estaba re avanzado, pasó directamente. No, si vemos que un chiquito no gatea, estimulémoslo para que gatee, porque si no se pierde de un desarrollo neuromotor fundamental. Bueno, pie causativo es el pie que directamente genera un problema, ¿verdad? Es el pie que puede ser que ya está fijado, que ya está trabado, tiene alteración en su movilidad, tiene alteración en la distribución de carga de peso, entonces directamente va a gestionar ese pie, va a exigir a la tibia, como ahora vamos a evaluar, a la tibia para que se rote, al fémur para que se rote, y ese pie es el causante de una cadena para arriba que va a generar alteraciones posturales, ¿sí? Puede ser iatrogénico por una mala, por usar plantillas, por ejemplo, inadecuadas. Puede ser traumático, un esguince. Un esguince, supónganse, o una torsión en el pie,
mal rehabilitada o mal curada. Por lo general los esguinces los tratan o los tratamos una vez que mejora el sistema, los ligamentos que se estiraron, una vez que se va la inflamación, recuperó un poquito la movilidad, tibio astragalina, listo, a jugar. Pero nunca evaluamos las articulaciones entre las cuñas, las articulaciones escafoides y cuboides, las articulaciones la articulación subastragalina. Ahí se genera un bloqueo importante, ese bloqueo al año queda fijado y ese pie, de ser un pie sano después de una torsión y por no ser bien tratado, se convierte en un pie causativo que me va a traer problemas para arriba. ¿Puedo yo a los 3 años tener una lesión, una sacroileitis arriba, una lesión lumbar, una lesión en un disco, producto de un esguince mal recuperado? Sí, señor, puedo tenerlo. Por eso es importante el captor podal. Y el pie de doble componente es el que tiene las dos situaciones, ¿sí? El pie de doble componente es un pie, digamos, del hombre moderno, como lo menciona Bricot, y después lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero es un pie que ya tiene una fijación y el resto de las articulaciones libres que le quedan tiene que adaptarse a algún problema que viene de arriba, ¿sí? Ese pie es difícil de recuperar. Entonces, dicho esto de los pies, vamos a empezar a ver qué nos generan hacia arriba, por ejemplo, la situación de pies valgos, ¿sí? Los pies que van hacia adentro, pies valgos, que apoyan sobre el borde interno, una cosa es valgo, otra cosa es valgo plano, ¿verdad? Vamos a hablar principalmente de pies valgos para no complicar demasiado. Cuando, como se ve en la imagen, cuando la línea del tendón de Aquiles, la línea del talón, va hacia afuera y el pie cae hacia adentro. En esa situación, las tibias tienen que hacer una rotación interna, hacen una rotación interna. Todo esto está acompañado por una cuestión anatómica, ¿verdad? Por la dirección de la superficie articular del astrágalo con la tibia, eso va a hacer que las tibias roten hacia adentro, eso va a hacer que los fémures roten hacia adentro. La rotación interna del fémur, si me ven la mano, rota hacia adentro, golpea en el fondo del acetábulo donde articula y hace rodar el ilíaco hacia adelante. Si es simétrico, voy a tener un ilíaco en anteversión. ¿Me van siguiendo? En anteversión. Eso horizontaliza el sacro, aumenta la lordosis lumbar y como compensación aumenta la cifosis dorsal. Todo eso sucede cuando tengo pies valgos, ¿sí? Ahora, normalmente, y esto es importante detectarlo, cuando un captor, cualquiera sea, en este caso los pies, tienen una alteración simétrica, normalmente la alteración se produce en el plano anteroposterior. Cuando la alteración es asimétrica, dentro de los pies valgos tengo un pie más valgo que otro, ahí comienzan las rotaciones, ¿sí? Y las rotaciones son más difíciles de resolver que las alteraciones en el plano anteroposterior. Yo prefiero tener alteraciones simétricas de los captores y no alteraciones asimétricas. Pasamos y abajo sí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de pies valgos asimétricos. Ahí se puede ver cómo el pie izquierdo, por ejemplo, está más adentro que el pie derecho. Fíjense cómo el ángulo de la rodilla está un poquito más hacia afuera. Hay un valgo más aumentado con el izquierdo con respecto al derecho. Esa situación va a hacer que la rotación de la tibia sea mayor, del izquierdo que el derecho, que la rotación del fémur sea mayor, que la rotación del ilíaco izquierdo sea mayor, y me termina generando una torsión o rotación pélvica. La cara anterior de la pelvis rota hacia la derecha. Por lo general, la pelvis va a rotar al lado opuesto del pie que más pisa hacia adentro. Y eso es importante saberlo. Ahora, en esa situación, la cantidad de deportistas que tienen esa situación. En esa situación pensemos, ¿qué está pasando con el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda? ¿Qué está pasando? Está más estirado.
¿Qué está pasando con el compartimento meniscal de la externo de la rodilla izquierda? Esa persona juega al fútbol, supongamos, entonces ya tiene mayor predisposición a generar lesiones en la rodilla. Por ejemplo, esa persona tiene mayor predisposición a generar lesiones lumbares bajas porque tiene torsión en su cintura escapular, en su cintura pélvica, y las vértebras lumbares van a rotar en el sentido, la cuarta y la quinta lumbar, van a rotar acompañando a la rotación pélvica. Ya tengo bloqueos y alteraciones. Fíjense todo lo que puede generar un pie. Si eso es, fíjense que un pie después de un esguince perfectamente puede adoptar una posición así. Como un esguince, un simple esguince nos puede complicar la vida a futuro. Seguimos, Peto, por favor. Cuando tenemos pies valgos asimétricos como lo que veíamos recién, y tenemos todas esas torsiones, podemos ver, por ejemplo, la columna puede adoptar de dos maneras. Una adaptación armoniosa es generar escoliosis. Es decir, ¿cómo una escoliosis es armoniosa? Estamos hablando de una adaptación armoniosa. Una escoliosis, en alguna medida, va a ir acompañando a esa torsión pélvica, ¿sí? Y una adaptación desarmónica va a generar lo que hablamos al principio, la pelvis rotada para un lado y la cintura escapular rotada para el otro. Eso genera muchos bloqueos articulares a nivel de columna, muchos trastornos articulares. Y no nos olvidemos que la musculatura que estabiliza cintura escapular y la musculatura que estabiliza pelvis sale de la columna, ¿sí? Una de las musculaturas más importantes sale de la columna. Ya esa musculatura va a salir en forma asimétrica a estabilizar. Ya no voy a tener una buena estabilidad, ya no voy a tener una buena ejecución de movimientos. Muchas veces las lesiones distales de un gesto técnico deportivo o de un gesto repetitivo laboral, muchas veces tienen que ver con la alteración en la capacidad de estabilizar. Volvemos al principio. La estabilidad precede a la movilidad. Seguimos. Después, ahí me pusieron, por favor, de profundizar en el tema del pie. Después vamos a profundizar. Lo que pasa es que es tanto para hablar de los captores posturales que no tendríamos tiempo para seguir desarrollando lo demás. Contrario a los pies valgos. Tenemos los pies varos, los pies que apoyan. ¿Cómo se corrige el pie valgo? Oh. Después vamos a hacer un pequeño comentario cuando terminemos de hablar de pies, cómo los podemos corregir. Los pies varos, los pies que apoyan sobre el borde externo, básicamente, y tienen un arco aumentado. Esos pies generan lo opuesto, ¿no es cierto?, a lo que hablamos hace un ratito. Generan una rotación externa de tibia y de fémur. Las rótulas, las rodillas se van hacia afuera, las rótulas miran hacia afuera, la cabeza femoral se va hacia adelante, toca en la parte anterior del acetábulo y hace rotar hacia atrás el hueso ilíaco, con lo cual verticaliza el sacro, con lo cual es una pelvis en retroversión, ¿sí? Eso genera una disminución en la curva lumbar, en la lordosis lumbar, una disminución en la cifosis lumbar, ¿sí? Y también una disminución en la lordosis cervical. Eso lo vamos a ver después en una imagen y se va a entender mejor. Todo eso sucede con los pies varos, en posición vara. Pasá, por favor. ¿Sí? Espérate un poquito que se me fue la imagen. Ahí está. Bueno, y acá tenemos una complicación. Habíamos dicho recién que las personas con un varo, con pies varos, tienen las rodillas hacia afuera, pero acá me encuentro con una rodilla para adentro. Caramba, estas son las compensaciones y estas son las combinaciones de tensiones musculares. En otro momento vamos a hablar de tensiones y de cadenas musculares que bien las describe Busquet, un osteópata francés que me parece que es un genio de la
fisioterapia y de la osteopatía. Esto es un falso varo, esto es un varo con rodillas para adentro. Un varo con, fíjense en la primera imagen, como hay una hiperextensión de rodilla. Pero más que nada, puse esa imagen porque para pensar qué está pasando adentro de esa rodilla, cómo están posicionados los meniscos, cómo están posicionados los ligamentos cruzados, cómo están posicionados los ligamentos laterales, cómo está trabajando ahí en la imagen que se ve de costado, la hiperextensión de rodilla, cómo está trabajando el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano traccionando en esa hiperextensión. Bueno, fíjense todo lo que hay que ver a nivel postural para poder anticiparnos a que suceda una lesión. Pero lo más lindo de todo es que se puede corregir, como en la imagen de la derecha. Fíjense cómo termina esa persona después de hacer el tratamiento correspondiente. Se corrige. No todo está perdido. Seguimos, Peto, por favor. Bien. Y acá tenemos los pies varo asimétricos. Conceptualmente es lo mismo que hablábamos del pie valgo asimétrico, ¿sí? Una tibia va a rotar en forma externa más que la otra, los fémures también. La tendencia acá, si yo tengo bien los pies varos, los dos, la pelvis va a rotar hacia el lado contrario del pie menos varo. En este caso, el pie, en la imagen que se ve, el pie más varo es el izquierdo, entonces el pie menos varo es el derecho. Entonces la pelvis va a rotar hacia el lado izquierdo. La cara anterior de la pelvis va a mirar hacia el lado izquierdo. Conceptualmente es lo mismo que en los pies valgo, las rotaciones. Se trata diferente porque la situación de los pies es diferente, pero conceptualmente suceden las mismas rotaciones arriba. Y ahora vamos a ver los pies desarmónicos. Hablamos de pies varos, que generan ciertas alteraciones, hablamos de pies valgos. Pero ahora pies desarmónicos. Acá no es que tengo los dos, uno más varo que el otro, uno más valgo que el otro. Acá directamente un pie es valgo y el otro pie es varo. Entonces fíjense la posición en ráfaga en las rodillas. Fíjense las torsiones. Acá tengo un ilíaco rotado para adelante, otro ilíaco rotado para atrás, ¿verdad? Una rodilla, ahí está, una rodilla rotada en un sentido, la otra rodilla rotada en otro sentido. ¿Cómo podemos pensar cuánta gestión tiene que desarrollar el sistema tónico postural para lograr en esa situación que el baricentro caiga, justamente que la línea de gravedad caiga en el centro? Es un costo energético y muscular mantener esta postura atroz. En el transcurso del tiempo va generando muchas lesiones. Un ejemplo, para mencionar, recién lo mencionamos a Busquet, y me voy a permitir desarrollar, hablar un poquito de lo que él desarrolló como el sistema de hamaca de la pelvis. En esta imagen, en el dibujo que se ve, la pelvis cae hacia la derecha. La pelvis, siempre nos enseñaron en la facultad y a lo largo del tiempo nos han enseñado que las fuerzas de gravedad, las fuerzas descendentes y las fuerzas ascendentes se encuentran en la cadera y que la cadera es una articulación de carga. Entonces, si la cadera es una articulación de carga, si su principal función es la carga, ¿por qué tenemos una bocha y una esfera en la cabeza femoral? ¿Y por qué no tenemos una viga, algo plano donde me pueda apoyar, si realmente eso es una situación de carga? Porque en realidad la pelvis flota sobre la cadera. Hace unos días atrás estuvimos escuchando una charla sobre pubalgia de Paulo Macari, un fisioterapeuta genio, absolutamente referente para todos nosotros, y ellos mencionaban que el principal origen de la pubalgia es la falta de movilidad de la cadera. Si la cadera fuera una articulación de carga, ¿cómo perdería movilidad? Entonces, necesito que esa pelvis esté flotando sobre las cabezas femorales para tener buena movilidad. Si yo tengo un punto fijo en el pie y quiero rotar, tengo que tener una buena rotación de la pelvis. Y si estuviera impactada, no tendría esa buena rotación.
Entonces, ¿quién sostiene esa hamaca? ¿Quién levanta la pelvis sobre las cabezas femorales? El piso pélvico, el periné, los músculos obturadores y el músculo piramidal. Eso genera una situación de hamaca que hace esto, me levanta la pelvis y me la mantiene flotando. Ahora, en esta posición, donde se pierde, se fatiga ese sistema de hamaca y cae la pelvis, ¿cómo no va a desarrollar del lado derecho una artrosis esa persona o una impactación o un bloqueo articular en la cadera? ¿Cómo no lo va a desarrollar esa persona si pierde el sistema de hamaca? Ese sistema de hamaca, antes de lograr eso, son personas que durante años tienen dolores acroiliacos, dolores en el músculo piramidal, y cuando el piramidal se contractura, se espasma, se engrosa, presiona el nervio ciático que pasa por ahí, y la típica ciatalgia que se origina de la mitad del glúteo para abajo, por ejemplo. Otra cosa que quiero mencionar, que estaría bueno mencionar para ir adelantando. Si yo tengo una inflamación visceral crónica de bajo grado, permanente, empujando para abajo, porque me la paso comiendo cereales, harinas, yogur y pan, y vivo inflamado, y vivo teniendo peso abdominal, todo ese peso, ¿cómo no va a terminar venciendo ese sistema de hamaca que me mantiene la pelvis flotando? Es para tener en cuenta todo lo que es el sistema visceral. Pasamos, Peto, por favor. La figura. Fíjense ahí los pies que veníamos hablando recién. El pie izquierdo cae para adentro, es un pie valgo, y el pie derecho se apoya hacia afuera. Es un pie varo. Cuando tenemos esta situación, la carga de peso de todo el cuerpo se lateraliza, se va más hacia el pie varo, hacia el pie que apoya sobre el borde externo. Siempre que necesitamos aumentar la carga, nos vamos a apoyar sobre el borde externo. Cuando yo encaro una subida, encaro una cuesta, voy a ir traccionando más sobre el borde externo del pie que sobre el borde interno. Nadie sube una cuesta pisando para adentro. Es muy difícil y es muy costoso. Entonces, si prestan atención en la foto, se van a dar cuenta que realmente el peso, aunque no se ve para arriba, que el peso está sobre el lado derecho. Esta persona realmente tiene lo que hablábamos recién, tiene un bloqueo, Facundo lo conoce, mirale el tatuaje, Facundo, ya sabe quién es. Esta persona tiene un bloqueo importante, y Sandra también lo conoce, por eso se está riendo. Esta persona tiene un bloqueo importante en su cadera derecha, ¿sí? Así que bueno, seguimos, Peto, por favor. Y los pies de doble componente, como mencionábamos hace un ratito. Los pies de doble componente son pies del hombre moderno, como decíamos, es el pie que tiene el talón, supongamos, o el retropié en una posición, supongamos en valgo, y el antepié en otra posición, en varo. Ese tipo de pie es muy patológico cuando se mueve. Es un pie que genera muchos problemas más en un deportista que en un oficinista, que una persona que está sentado. Ese tipo de pie genera mucha más influencia en el plano sagital. Y ese es uno de los principales factores de las posturas anteriorizadas, tiradas hacia adelante como las que vimos al principio. Voy a ir apurando, pues ya llevamos casi una hora, Peto. Nos falta un montón. Bueno, pasá a la otra, Peto, por favor. Pies de doble, bueno, esto ya lo describimos recién, pasá a la siguiente, lo describimos cuando vimos la imagen de la postura anteriorizada. Acá podemos ver rápidamente cómo los distintos pies nos van a dar las distintas posiciones del dorso en el espacio y cómo se relacionan las vértebras, cómo hay relación de las carillas articulares entre sí de acuerdo a las posiciones y de acuerdo a los pies. En la primera es una relación armoniosa y normal. En los pies valgos y pies planos, que es la figura B y C, ahí fíjense cómo empieza a haber impactación de las carillas articulares, ya empieza a haber bloqueos. En la D, que es la que tiene que ver con los pies de doble componente, ¿sí?
aparte de tener impactación con la vértebra de arriba y la vértebra de abajo, también una fuerza de traslación hacia adelante. Estas son las típicas personas, como la foto del chiquito que vimos al principio, que tienen predisposición a desarrollar espondilolistesis, ¿sí? Espondilolistesis es cuando una vértebra de arriba pierde su fijación y se empieza a desplazar para adelante, ¿sí? Y la última foto tiene que ver con las personas con pie varo, cuando decíamos que aplana curvas. Fíjense, son las personas que tienen la espalda recta y glúteos chatos, que no tienen culo, hablando mal y pronto. Pasamos para abajo. Bueno, vamos a hablar un poquito del captor oclusal. Esto es sumamente importante. La visión es absolutamente importante para la supervivencia. En el desarrollo de la especie hemos ido desarrollando un complejo visual súper importante. Entonces, para ir apurando, para la postura, la información que recibe el ojo es determinante. El sistema visual necesita tener una visión, para que sea significativa, necesita tener una visión clara, única y estable. Una visión clara tiene que ver con no ver borroso. Eso tiene que ver con la función propiamente visceral del ojo. Tiene que ver con la acomodación del cristalino, con los músculos ciliares del ojo, de cómo ese estímulo luminoso refracta en el ojo y llega a la retina, llega a la fobia, etcétera, etcétera. Eso es directamente visceral. No influimos sobre eso, es una cuestión oftalmológica, ¿verdad? Pero la refracción, por ejemplo, del estímulo luminoso que estamos viendo, tiene que ver con la posición del ojo, si el ojo es más alargado, si el ojo es más redondo y más chato, por ejemplo, y eso influye, digamos, la forma del ojo. Lo que influye en la forma del ojo se ve en la otra imagen, tiene que ver con la forma de la órbita, ¿sí?, del ojo. De acuerdo a cómo esté formada la órbita, el ojo se va a acomodar, se va a hacer más largo, se va a hacer más corto. Si el ojo es más largo, la refracción de ese estímulo no va a llegar bien y va a generar miopía. Si el ojo es más corto, la refracción va a pasar atrás del cristalino y va a generar hipermetropía, etcétera, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque los maxilares, por ejemplo, los huesos maxilares, el hueso frontal, el hueso occipital, forman parte de la estructura de la órbita donde está el ojo adentro. Y a nivel odontológico, por eso vamos a hablar del sistema estomatognático y por eso es tan importante la odontología también. A nivel odontológico, en un chico, cuando están haciendo los odontólogos un tratamiento ortopédico donde están moviendo huesos, bien pueden generar un cambio en la órbita y bien, si no lo tienen en cuenta, pueden generar alteraciones en la visión de un chico. ¿Sí? ¿Por qué digo un chico? Porque la ortopedia se hace antes del desarrollo del crecimiento óseo, ¿verdad? Entonces, bien pueden generar una iatrogenia y desarrollar alteración en la visión, o bien pueden, si corrigen y tienen en cuenta, pueden ayudar a mejorar una miopía, por ejemplo, en un chiquito. Bien. Visión, dijimos, clara, única y estable. La visión clara tiene que ver con no ver, la visión única tiene que ver con no ver doble. No ver doble tiene que ver con la motricidad del globo ocular. Los músculos que mueven el ojo tienen que trabajar en forma ordenada, en forma coordinada, para mover un ojo. Y encima, coordinarse entre ellos para mover los dos ojos por igual. Para yo no tener una visión doble, necesito que el estímulo lumínico que entra por mis ojos para después, en la corteza cerebral, identificar si es un mate, un termo, como lo que yo estoy mirando, ese estímulo tiene que entrar en los ojos, en la zona homóloga, un ojo con respecto al otro. Tiene que entrar, como yo siempre doy el ejemplo, si mis ojos fueran un reloj y ese estímulo lumínico entra por las 12 en un ojo, en el otro ojo también tiene que entrar por las 12. Si en un ojo entra a las 12 y en el otro entra a las 9, ya va a haber alteración y ya el sistema va a tener que acomodar el ojo.
Si no puede acomodar el ojo adentro de la órbita con sus propios músculos, el sistema inmediatamente va a acomodar la cabeza, va a torsionar la cabeza, va a rotar la cabeza, lo que tenga la necesidad de hacer para acomodar el ojo. Es muy común ver a una persona de frente mientras le estamos hablando, o a un chico, los profes lo pueden ver en la escuela, a un chico lo estoy mirando y me está mirando con la cabeza inclinada, a pesar de que estamos enfrentados, o con la cabeza rotada. ¿Qué está haciendo? Está acomodando un ojo con respecto al otro. Está acomodando la cabeza, perdón, para acomodar el ojo y para poder ver bien. ¿Sí? No nos damos cuenta de eso porque gracias a Dios el sistema puede adaptar, puede compensar para seguir manteniendo una visión única. Pero ¿qué pasa? Si yo inclino la cabeza o roto la cabeza y permanentemente estoy así, inmediatamente por la vía vestíbulo-espinal, porque el sistema vestibular va a captar esa torsión de la cabeza, inmediatamente va a generar un aumento de tono en alguna de las partes del cuerpo para sostener, ¿sí? Para sostener esa inclinación de la cabeza, porque si yo inclino la cabeza, me voy a tender a caer. Supongamos, inclino la cabeza o roto la cabeza hacia la izquierda, va a aumentar el tono muscular, el tono extensor de la musculatura extensora del miembro inferior izquierdo para sostenerme y no caerme. Si yo permanentemente estoy con esa situación, permanentemente voy a tener más tono muscular en la pierna izquierda. Entonces, ¿por qué siempre me agarro una tendinitis y cuando salgo a correr, siempre la tendinitis del lado izquierdo? ¿Y por qué no del otro lado? Esa puede ser una de las causas. Las alteraciones en la motricidad ocular. Ahí sí podemos influenciar y podemos corregir terapéuticamente. Y el tercer factor de la visión tiene que ver con la mirada estable, y esto es sumamente importante. La mirada estable la podemos tener gracias a un reflejo que se llama reflejo vestíbulo-ocular. El sistema vestibular y el sistema ocular están súper emparentados y permanentemente trabajando en conjunto. El reflejo vestíbulo-ocular lo que logra es que yo pueda mantener la mirada fija y estable y mantener un objeto estable a pesar de que yo me estoy moviendo. ¿Cómo es posible que yo esté corriendo, me pasan una pelota, un pase largo, voy corriendo a buscar la pelota, a pesar de esa corrida, de que me están empujando, de que me están traccionando? ¿Cómo es posible que yo pueda mirar ese objeto permanentemente sin dejar de interpretar la lectura y la trayectoria de ese objeto? Gracias a que puedo mantener, a pesar de todo el movimiento de mi cuerpo, puedo mantener el ojo estable. ¿Qué hace este reflejo? Cuando yo subo la cabeza o llevo la cabeza para atrás, el ojo baja. Cuando yo bajo la cabeza, el ojo sube. Si giro la cabeza hacia la derecha, el ojo va hacia la izquierda. Siempre va a ir al centro, siempre va a buscar mantener fijo la imagen en la retina. Yo puedo ir caminando por la calle y puedo leer, a pesar de que sigo caminando, puedo ir leyendo perfectamente un cartel, ¿verdad? Sin tener alteración. Cuando a una persona digamos, tiene una pequeña alteración en ese reflejo vestíbulo ocular, es cuando no podemos fijar la vista ante una situación de movimiento, como por ejemplo, pregunta clásica que hacemos. Cuando vas en un auto de acompañante, ¿podés leer? ¿Podés fijar la vista cómodamente y leer? No, ni a palo, para nada, me da náusea, me descompone. Y cuando viajás atrás, ¿podés mirar para afuera y leer carteles? No, ni loco, me descompone. De chica me pasaba eso, de chico me pasaba eso. Es muy común que muchos chicos que tengan alteraciones en su posición mandibular, ahora vamos a ver por qué, pueden tener alteración en el reflejo vestíbulo ocular. ¿Cómo un chico puede desarrollar destrezas motoras en las clases de educación física? ¿Cómo puede desarrollar destrezas motoras en el club, en el deporte, si tiene alteración en la lectura de los objetos y alteración en la estabilidad ocular? Eso es, en la vida normal no se nota, cuando se exige ese sistema se nota. Algo muy importante para evaluar, por ejemplo, en un chico, vamos, pasar, Peto, por favor, a la imagen de las fotos de los ojos.
La que sigue. 2 más. Una más. Ahí está. La hipoconvergencia ocular. Cuando hablábamos de que no se mueven bien los ojos, de que el sistema motor ocular no puede mover bien los ojos y necesitamos acomodar la cabeza para mirar bien, lo que sucede es esto lo que están viendo. Si yo acerco un lápiz, un dedo, un objeto a 4 o 5 centímetros del entrecejo de los ojos, entre los dos ojos, la persona debe poder mirar y mantener la mirada más o menos 5 segundos. Fíjense la imagen de arriba del chiquito, de cómo el ojo derecho se le va para afuera y no puede sostener la mirada. La cantidad de chicos que tienen esa situación, la cantidad de personas que tienen esa situación ocular. Ese chico, ¿cómo puede estar cómodo en un escritorio cuando tiene que aprender a leer, cuando tiene que escribir, cuando tiene que estudiar? Chico, adolescente, adulto. En los adultos es la típica persona que dice, después de 4 o 5 horas en la oficina me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler atrás de los ojos. Claro, lo que duele es la musculatura ocular que está fatigada de tanto hacer una convergencia. Los dos ojos hacia adentro es convergencia, cuando se van hacia afuera es una hipoconvergencia. Eso es muy común en los chiquitos que están aprendiendo a leer, que vayan leyendo, siguiendo con el dedo la lectura, porque les cuesta fijar bien la vista. O cuando están escribiendo, a pesar de que escriben en renglones, se van para arriba o se van para abajo. Las hipoconvergencias es lo más común de ver y es muy fácil de detectar. Cualquier chico que está sentado en la escuela, en el patio, en el gimnasio, mismo uno a los propios hijos, le acercamos el dedo, le acercamos una lapicera y vemos cómo responde la motricidad ocular. Eso ya es una alarma. Pero por suerte, fíjense en la figura de abajo, después de ejercicios optométricos sencillos, cómo mejora la visión. ¿Sí? Pasá, Peto, por favor, a la de abajo. Fíjense esa tremenda hipoconvergencia. Esa hipoconvergencia es una hipoconvergencia bilateral, porque ninguno de los dos ojos puede venir hacia la nariz, hacia adentro, hacia lo interior de la comisura, pero a predominio derecho. Hipoconvergencia bilateral a predominio derecho. Esas asimetrías son las causantes de las rotaciones de la cintura escapular. Son de los grandes causantes de rotaciones de cintura escapular. ¿Cuántas personas tienen esa situación? Cantidad de personas. Y esto no lo detectan los oftalmólogos porque no evalúan eso los oftalmólogos. Los oftalmólogos hacen el mismo test, pero más o menos a 15, 20 centímetros de los ojos, para ver en realidad si ves doble o no ves doble. ¿Sí? Eso es lo que evalúan los oftalmólogos. Pero cuando queremos exigir el sistema motor ocular, cómo se mueven los ojos, tenemos que ir más cerca y ahí se manifiesta. Bien, pasamos un poquito Peto. Ahora, ese es el nervio trigémino. Simplemente para mencionar, fíjense que el trigémino tiene ramas oftálmicas que inervan musculatura, inervan el ojo, la rama maxilar superior, que va a todo lo que es la zona maxilar, y la rama mandibular, que va para abajo. Simplemente era para hacer un nexo, para que vean el nexo a través de la inervación que hay entre el sistema mandibular que vamos a mencionar ahora con respecto al sistema oculomotor. ¿Qué quiero decir? El sistema mandibular y la posición de la mandíbula y los movimientos mandibulares están íntimamente relacionados o pueden perturbar y alterar absolutamente todo lo que mencionábamos recién de la motricidad ocular. ¿Puedo yo, por tener una falta de una muela, alterar mi motricidad ocular? Absolutamente. ¿Y eso me puede generar una rotación en el tronco y después terminar en una lesión del manguito rotador si soy nadador? Absolutamente. Fíjense las relaciones. Bueno, pasamos Peto. Pasamos a la otra. Ahí tenemos una posición de una mordida cruzada, ¿no? Ahora vamos a mencionar eso. Pasamos a la otra, Peto, por favor. Bueno, tercer captor importantísimo y que nos puede generar grandes alteraciones posturales. Es uno de los captores que más perturba
el resto de los, el que más perturba el tono muscular. O mejor dicho, es uno de los captores que más demanda al sistema tónico postural realizar adaptaciones. Y lo hace a través del sistema ioideo. La conexión de la posición mandibular y del movimiento mandibular y de todo lo que es el sistema estomatognático con el resto del cuerpo tiene que ver a través del sistema ioideo. El sistema ioideo son todos los músculos que suben y que bajan del tronco hacia el cuello, y en el medio tengo el hueso ioides, ese huesito en forma de herradura que está a la altura de la tercera vértebra cervical y que es súper importante que se mantenga en esa posición, porque si no está en esa posición, si se altera esa posición, si sube, si se va para atrás, empieza a interrumpir la dinámica del eje aéreo digestivo. Atrás del hueso ioide tengo el esófago y tengo la tráquea. Entonces, ese hueso puede apretar y alterar. Como eso es inadmisible para el sistema tónico postural, va a hacer todas las adaptaciones que sean necesarias para mantener libre el sistema y el tubo aéreo digestivo. Ahora, una mala posición mandibular genera tensiones en esas musculaturas, en los músculos que suben, que bajan, que van y que vienen del tronco a la mandíbula, generan muchas tensiones y me pueden generar torsiones. Por ejemplo, ahí lo que está marcado en rojo es la curva de Spee. La mandíbula depende el posicionamiento mandibular, depende de la posición de los dientes, ¿sí? Supongamos, me falta o me hacen una extracción de una muela. La muela de arriba, me sacan la muela de abajo. La muela de arriba ya no tiene una contraparte, no tiene una contención, empieza a bajar más de lo necesario y ya se altera lo que nosotros llamamos la curva de Spee. Nosotros no, los odontólogos. La curva de Spee es una guía. La mandíbula se mueve a través de guías, de rieles que le proponen los dientes. La curva de Spee, la guía canina son, por ejemplo, algunas de ellas. Se pierde la curva de Spee. La mandíbula empieza a tener contacto. Supongamos que se pierde la curva de Spee del lado izquierdo. Empieza a haber un contacto indeseado, inmediatamente la mandíbula se empieza a desplazar hacia el lado derecho y se empieza a chocar con los caninos. Los caninos generan una guía y un tope en el movimiento lateral de la mandíbula. La mandíbula se va para el costado porque toca mal del lado derecho. Choca con del lado izquierdo. Choca con el canino del lado derecho. Lo quiere gastar porque no le gusta chocarse con el canino. Empieza a bruxar, empieza a apretar, empieza a querer romper ese canino. A mí me gusta lo que me dice mi compañera de trabajo, odontóloga Sandra, que me dice, el bruxismo no es estrés. El bruxismo es la necesidad del organismo de liberarse de una mala posición mandibular. El estrés lo puede agravar, pero no es el causante del estrés del bruxismo. Entonces, si esa mandíbula empieza a trabajar lateralizada, inmediatamente el hueso ioides se lateraliza. Las tensiones de músculos que suben y que bajan son asimétricas y ya me empiezan a generar alteración en las rotaciones del tronco, por ejemplo, con todas las adaptaciones que veníamos mencionando recién. La idea era mencionar brevemente cómo una posición mandibular me altera la postura. Ahora, en ese mismo ejemplo que dimos, donde la mandíbula se desplaza hacia la derecha y empieza a trabajar y a abrirse lateralizada hacia la derecha, el cóndilo derecho, el cóndilo de la articulación temporomandibular derecho, está muy cerca del oído interno. Empieza a convertirse en un martillo, golpea, golpea, golpea y empieza a perturbar la función del nervio vestibular. Ya tenemos alteraciones vestibulares. Ya podemos empezar a tener una alteración en el reflejo vestíbulo-ocular producto de la falta de una muela. Fíjense, ya puedo empezar a tener alteración en la interpretación y en la lectura neuromotora y en las adaptaciones del sistema tónico postural producto de una falta de una muela. Y ya voy a empezar a tener alteraciones en la transferencia del peso hacia los pies producto de la falta de una muela. Fíjense las relaciones. Una más abajo, Peto, y con esto ya vamos a ir terminando.
No, a ver, pará. Ahí está. Esto es a modo de mención, rápidamente. El doctor Di Roca es un odontólogo que hizo un estudio que me parece fantástico para mencionar la importancia de la oclusión con respecto a la distribución de carga de peso en los pies. ¿Sí? Él divide en tres partes la arcada dental, ¿no? Derecho e izquierdo, como se ve en la imagen, y vamos a suponer la derecha, lo divide en tres partes y compara con los 3 puntos de apoyo descritos por anatomistas, los 3 puntos de descarga de peso del pie derecho. ¿Sí? Si yo descargo, yo peso 80 kilos, 40 kilos van a ir a parar, deberían ir a parar al pie derecho. De esos 40 kilos, 3 sextos deben ir al talón, 2 sextos deben ir al dedo gordo, para hablarlo rápidamente, y 1 sexto debe ir al dedo, al quinto rayo, al dedo meñique, al más chico. Eso sería lo normal. Ahora, en este estudio, a través de una plataforma estabilométrica, se detectó que contactos indeseados atrás, en las muelas de atrás, en la parte posterior, contactos indeseados ahí, por ejemplo, una mandíbula retropuesta, una mandíbula para atrás, la mandíbula del chiquito que vimos al principio, esos contactos indeseados quitan descarga de peso a nivel del talón, o sea, se me va para adelante. Contactos indeseados en los premolares, en las 3 muelas de adelante, no la de adelante del todo, sino la que están por delante de los molares, me quitan descarga de peso en el primer rayo, en el dedo gordo. Eso que está marcando peso, exacto. Me quitan descarga de peso en el dedo gordo. Si yo saco peso de ahí, algún otro lado se tiene que ir. Entonces ya va a haber una zona que va a estar trabajando de más, que va a estar sobrecargada. Y contactos indeseados en la guía de adelante me va a sacar peso del quinto rayo. Simplemente a modo figurativo para ver cómo es que los contactos en los dientes, la posición mandibular influye directamente en la postura, en la transferencia de peso, en la descarga de peso. Por eso es absolutamente importante en estas disciplinas trabajar en equipo, en hacer un trabajo interdisciplinario. No es posible lograr cambios permanentes si no trabajamos interdisciplinariamente, a pesar de lo que voy a mostrar ahora. Pasa, Peto, por favor. Esta es una imagen de un paciente, de un chiquito. Fíjense en la imagen de la remera roja, la posición de los hombros. Y al mes de usar un desprogramador oclusal, al mes de alinearle la mandíbula con un desprogramador que se usa solamente de noche, fíjense cómo le cambió la posición de los hombros. En la imagen de abajo, Peto, se ve más claro. En la imagen de abajo, ahí es más notorio visto de atrás. Fíjense la posición de los hombros, cómo el tronco estaba lateralizado hacia la derecha y cómo se acomodó. Este paciente, la odontóloga con la cual trabajamos juntos, me dice, no lo vamos a tocar terapéuticamente, digamos, kinesiológicamente durante el primer mes, porque yo necesito que actúe la desprogramación de su mandíbula y que se alinee su sistema ioideo. Fíjense los resultados, al mes, ¿sí? Entonces, ¿puedo yo generar cambios posturales importantes solamente trabajando la boca? Sí. ¿Esos cambios son permanentes si no trabajo sus cadenas musculares? Yo creo que no. Necesitamos de los dos trabajos. Pasa a la siguiente, Peto, por favor. Y este es el caso contrario, el caso inverso. En este chiquito estuvo tratado absolutamente sin un tratamiento odontológico, solamente a través del tratamiento de cadenas musculares. Esto lo trabajó una colega de Buenos Aires. Fue tan significativo el cambio que yo le pedí que por favor me mande las fotos, ¿sí? Pero fíjense, ese chiquito, fíjense cómo se vino para atrás, solamente tratando sus cadenas musculares. No se trabajó su causa oclusal, por lo tanto, no creo que ese cambio pueda ser permanente. Sí se trabajó utilizando estímulos propioceptivos en los pies para llevarlo para atrás, aparte del trabajo de las cadenas musculares. La siguiente, Peto.
Esta es una imagen que propone Busquet, como lo mencionamos hace un rato, simplemente para mencionar el sistema visceral. No hemos tenido tiempo, no vamos a tener tiempo de mencionar el sistema visceral, pero es una de las principales también causas de alteraciones posturales. Un ejemplo, un colon irritable, producto de una mala alimentación, ¿me produce una apertura para buscar comodidad de un hueso ilíaco? Absolutamente. Esa apertura del hueso ilíaco va a generar toda una cadena de adaptación hacia abajo del miembro inferior que me va a generar trastornos posturales. Todo eso por un colon irritable, por un hígado graso, por una vesícula que no funciona bien, y así 1000 cosas podemos mencionar. A nivel visceral, Busquet, me parece fantástico lo que propone Busquet, que es la relación entre el continente y el contenido. El sistema musculoesquelético, que es el continente, se adapta a las necesidades del sistema visceral en las distintas cavidades, que es el contenido. Esto es para analizar profundamente. Yo creo que ningún fisioterapeuta debe pasar por esta vida sin aprender la relación de este concepto que plantea Busquet de una manera fantástica. Bueno, una última cosita, pasamos, Peto, una pequeña mención a los reflejos arcaicos, los reflejos con los que nacemos. Cuando nacemos tenemos reflejos, nos movemos en base a reflejos, no tenemos movimiento voluntario. Esto tiene que ver con el neurodesarrollo. Esto es un mundo en sí. El neurodesarrollo, la aparición de esos reflejos, por ejemplo, el reflejo de Moro, el reflejo tónico asimétrico del cuello y todos los que están nombrados ahí, son reflejos que nos hacen movernos. A través de ese movimiento involuntario, nuestro cerebro empieza a interpretar y empieza a desarrollar movimiento voluntario, y estos reflejos empiezan a integrarse en la motricidad voluntaria, empiezan a desaparecer como reflejo y a formar parte del movimiento voluntario. Si estos reflejos no se integran bien, no gateamos, nos ponen en un andador, no nos dejan mover libremente, etc. Si estos reflejos no se integran bien, generan tono muscular parásito y movimientos parásitos en la movilidad que alteran la postura. Es sumamente importante que tengamos bien integrados los reflejos arcaicos, los reflejos primarios, los reflejos con los que nacemos, que a lo largo del primer año y medio de vida se van integrando y van desapareciendo. La cantidad increíble de adultos que tienen alterado o no integrado sus reflejos primarios y que generan consecuencias de eso son lesiones o alteraciones y dolores posturales. Bien, pasamos, Peto. Así como la última imagen me pasé los últimos días preparando la clase. En la evolución, así estamos terminando nuestro último día de cuarentena. Vamos a la siguiente, pero pongo eso porque se me ocurrió poner esa imagen porque realmente en la evolución y en el desarrollo de la especie no podemos, digamos, si queremos encontrar respuestas, es muy importante que podamos ir hacia la antropología, que podamos ir hacia atrás y tratar de entender cómo fue nuestra evolución, y ahí de esa manera vamos a entender muchos sistemas, cómo funcionan hoy en día muchos sistemas. Y hay muchas disciplinas que están planteando actualmente que estamos viviendo en una comodidad y en una abundancia para la cual biológicamente todavía no estamos preparados. Biológicamente, estructuralmente, estamos más preparados para vivir como vivían nuestros antepasados, no tanto como vivimos ahora. Y esa es una de las grandes causas que nos producen enfermedades. Ahora, dicho todo lo que dijimos, vamos a mencionar un poquito qué es postura como conclusión, ¿no? Que proviene del latín la palabra positura, que significa la acción, la situación o la forma, el modo en que una persona, un animal o una cosa se posiciona en el espacio. Mecánicamente la postura, la mejor postura es la que logramos con la menor rigidez y tensión posible, con la mayor eficacia y el menor gasto de energía posible. Y todo eso no mencionamos, pero a todo eso le tenemos que sumar
los factores culturales, los factores hereditarios, los hábitos, fundamentalmente los hábitos. No somos responsables de nuestra herencia, no somos tan responsables de nuestra cultura, pero sí somos muy responsables de nuestros hábitos. Nuestros hábitos nos enferman o nuestros hábitos nos mejoran la calidad de vida. Dicho todo esto, ¿no les parece que es, como dijimos al principio, que el resultado de toda nuestra postura es una verdadera proeza neurofisiológica? Yo creo que sí. Yo realmente me saco el sombrero y me pongo de pie ante el director de orquesta, que es el sistema tónico postural y nuestro sistema nervioso central. Realmente, pasá, Peto, a la siguiente, por favor. Realmente yo creo que es una extremada victoria de nuestro sistema neurológico desarrollar la postura que desarrollamos. Así que bueno, gracias por la atención. Espero haber podido cumplir con el objetivo planteado, que era simplemente tratar de incentivar, estimular y generar curiosidad para que la gente, para que se acerquen al mundo de la posturología, que realmente es un placer. Es una disciplina que nos obliga a estudiar, es una disciplina fantástica que aparte nos divierte, porque es una disciplina tan dinámica y en tan desarrollo que hasta se convierte en una disciplina divertida. Así que muchas gracias por participar. Martín, te estoy viendo acá en la fotito. Arrancamos con la pregunta número 1. Dale. Ah, cierto. Perdón, yo ya me quería ir. Pensé que me estaba poniendo pesado. No te vas a ir tan rápido porque ahora viene lo lindo, que la gente puede consultar. Gracias, obviamente que la consulta particular es otro precio, como decía Garimaldi, pero sí, se puede ir orientando. Está bien. Bueno, perfecto. Juan Ignacio Ripoli pregunta cómo podemos trabajar la postura en casa, más que nada en este tiempo de cuarentena, para que quede lo mejor posible la postura paranormal. Perfecto. Una de las maneras más sencillas de trabajar en casa es hacer una pequeña... parate frente al espejo, empezar a detectar algunas pequeñas alteraciones de las que estuvimos hablando, y después básicamente trabajar cadenas musculares en un sentido de relajación. No es lo mismo elongar que relajar. Un ejemplo, si yo tengo una cifosis marcada, ¿verdad? Y estoy doblado hacia adelante o inclinado hacia adelante, lo que tengo que hacer es relajar la parte anterior del tronco. No me tengo que poner a fortalecer los músculos de atrás para enderezar la espalda, porque ahí la tensión está adelante. Entonces, tirarse, por ejemplo, en una cama con una pelota desinflada en la espalda, que me genere una extensión de la columna, separar los brazos para afuera y cómodamente quedarme ahí respirando durante 1 minuto y medio, es un gran proceso de relajación de la musculatura que me tira para adelante. Esa postura, hablando no de elongación, sino de relajación, es una postura que al 3.er o 4.er día te va a generar tanto bienestar y tanta descompresión anterior, por ejemplo, en ese caso, que la vas a querer hacer todos los días. Supongamos, ahí porque te dimos el ejemplo de un dorso sifosado. Pero si vos descubrís que tenés acortamiento isquiotibiales, ponerse a relajar con los ejercicios comunes que todos conocemos. Pero el concepto es no tanto dedicarse a elongar ni a estirar, sí más dedicarse a relajar. La postura necesita que la soltemos. Los bloqueos necesitan que los soltemos. Entonces, relajando se logran mayores resultados porque es más profundo el efecto, no solamente al músculo, sino a las fascias, a los ligamentos, etcétera, etcétera. Bien, Micaela pregunta si las personas que tienen hiperlordosis o lordosis y es corredor, pregunta si es malo y si tiene solución. La hiperlordosis absolutamente tiene solución. No es malo. Lo malo es permanecer con la lordosis y no trabajarla y no contrarrestarlo. No quiere decir que una persona con hiperlordosis no pueda salir a correr, ni pueda hacer actividad física. Lo bueno es, si sabés y si se detecta una hiperlordosis, trabajarla.
Si yo tengo un gesto, yo practico determinado deporte y los gestos deportivos de ese deporte me activan, por ejemplo, la musculatura lumbar, que me aumenta la hiperlordosis, entonces en el momento que yo no hago ese deporte, puedo trabajar la musculatura compensatoria. Se me ocurre en este momento un surfista que está todo el tiempo tirado arriba de la tabla, remando con una hiperlordosis lumbar, con el tronco para adelante mirando. Si esa persona ya tiene una hiperlordosis, durante la semana, cuando no hay olas, bien se puede poner a relajar la musculatura paralumbar para evitar que haya tanta congestión en esa zona. Pero todo se puede trabajar y todo se corrige. Hay que ver la causa de la hiperlordosis, porque me preguntaba cómo se puede corregir. Hay que ver la causa, si es visceral, si es podal, si es estomatognática, y después tratarla. Bien. Bueno, ya habías leído el pedido de Silvina, que dice si se puede ampliar el tema de pies valgos y rotación pélvica. Pies valgos y rotación pélvica. Lo que te puedo decir es muy largo para tratar, pero sí te puedo decir que posturalmente hablando, siempre nosotros hablamos más que de plantillas ortopédicas, hablamos de plantillas propioceptivas, no de plantillas, mejor dicho, de estímulos propioceptivos. Un estímulo propioceptivo tiene que ser menor a 2 milímetros de alto. Si pasa los 2 milímetros de alto, ya pasa a ser un estímulo ortopédico y no propioceptivo. Si hablamos de pies valgos y de rotación pélvica, si hay rotación pélvica, es porque probablemente hay una asimetría en los pies valgos. Hay un pie más valgo que otro. Entonces, habría que, con el solo hecho de colocar, no hemos tenido tiempo de explicar dónde, pero con el solo hecho de colocar el estímulo propioceptivo adecuado, en el lugar adecuado, en el pie adecuado, se puede desrotar esa pelvis, ¿sí? Colocando ese estímulo y también trabajando las cadenas musculares que me tienen ahí fijado. Pero usamos mucho los estímulos propioceptivos para generar desrotaciones de cintura. Por ejemplo, a nivel oclusal, cuando tenemos rotación de cintura escapular, que es donde la oclusión es responsable, los odontólogos colocan un desprogramador, como pareciera un protector bucal deportivo, pero es como me sale férula, pero bueno, no me sale la palabra en este momento, un dispositivo que va en la boca, que me alinea y me derrota. Ahora, algo que me faltó mencionar y aprovecho la oportunidad. Cuando mencionamos el sistema estomatognático y todas las alteraciones que produce hacia las rotaciones del tronco y las alteraciones en el tono postural. Estábamos hablando del dispositivo oclusal. ¿Qué pasa si yo a un deportista que tiene alteraciones en el tono muscular, producto de una mala posición mandibular, lo mando a entrenar o lo mando a hacer deporte con ese dispositivo en la boca que me va a mantener equilibrio en la distribución del tono? Es una pregunta que planteo, ¿no? Así como usamos plantillas para correr, bien podríamos usar un dispositivo para alinear el tono muscular a través de la boca. Es algo bastante interesante. Algunos deportistas de élite ya lo están usando. ¿Algo más, Bien. Peto? ¿Alguna otra preguntita? Bien. Andrés preguntaba, pero es la misma, ¿cómo se corrige pie valgo? ¿A qué edad se puede empezar a corregir? Bien, buena pregunta. Los pies, normalmente no en chicos, menores de 9, 10 años, no utilizamos plantillas propioceptivas porque todavía no tienen maduro el sistema propioceptivo. Es un sistema que está en desarrollo a esa edad. Por eso también estamos en contra de las plantillas ortopédicas a esa edad, ¿no es cierto? Para nosotros, desde mi punto de vista, es una iatrogenia, o sea, es generar problema poner plantillas en chicos de esa edad. Hay que, a esa edad los pies son blandos, a esa edad hay que trabajar las tensiones musculares miofaciales, más que utilizar plantillas, porque los podemos alterar. Y más, ¿por qué? Porque, digamos,
la realidad es que a nivel ortopédico hay mucha tecnología que evalúa la pisada, pero solo el pie, solo la pisada. No evalúan la pisada y el pie con respecto a toda la postura en la cual ese pie está integrado. La realidad es esa, en la mayoría de los casos, no en todos. Pero muchas veces nos encontramos con plantillas en chicos que lo único que hacen es enderezarle los pies y que eso genera trastornos y problemas para arriba. No antes de los 9, 10 años. No antes de que su sistema propioceptivo esté maduro. Bien. Después, bueno, tenés agradecimientos. ¿Los ves ahí, Nonito? Sí. De Sí, voy Martín, viendo. de Colo, bueno, Silvina, Ariana, Facu, Celeste. Bueno, después, Carlita me pregunta qué pasa con las plantillas dinámicas, Carla, si no me equivoco. Las plantillas dinámicas, en realidad, las plantillas dinámicas me condicionan justamente la dinámica del pie. Hasta donde tengo entendido, ¿no es cierto? Me condicionan la dinámica del pie. Prefiero, hay veces que sí son necesarias, pero por lo general yo prefiero estímulos propioceptivos que generen la necesidad de adaptación del sistema postural más que a una guía postural. Más que a una guía. Las plantillas dinámicas suelen ser una guía para el movimiento del pie. te preguntó Sí, ahí si Carlita, quitan yo creo que sí quitan propiocepción. Eso es lo que estaba intentando decirte. Yo creo que sí quitan propiocepción. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Yo quisiera hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí. No, ¿Me escuchás, Dani? Sí. sí, te escucho perfecto. Ahí Bueno, la veo, primero Juli. aprovecho para saludarte. Bueno, Ahí te mandé un mensajito después. igualmente, amigo. Te quiero preguntar Dale. esto. Sí, Es evidente que, bueno, que todo lo que vos, de la manera que evaluás, por lo que explicaste, le das mucha importancia a la postura estática, ¿no? Con sus captores y todo, que es muy claro lo que vos explicás. Yo como profe de educación física y kinesiólogo, y pensando también que el hombre es movimiento, ¿sí? que nos movemos permanentemente, me gustaría saber vos como posturólogo, ¿cuánta importancia le das a la evaluación funcional, o sea, la evaluación biomecánica, independientemente de evaluar la postura y los captores? Yo que no tengo por ahí quizá la formación en posturología que tenés vos, quizá evalúo algo la postura, como lo haces vos, por ahí quizá de alguna manera más básica, y después me voy a evaluar la función, sobre todo en la gente que hace deporte. Vos, sí. como posturólogo, ¿cuánta importancia le das a la evaluación del movimiento, independientemente de la postura Toda. estática? Martín, sí. Toda la importancia, absolutamente toda la importancia. No puede ir separado una cosa de la otra. Lo que pasa es que conceptualmente yo entiendo que la dinámica se sustenta sobre la estática, que la posición, la postura estática es la que me va a facilitar la dinámica. Entonces, la evaluación dinámica es absolutamente imprescindible y no podemos disociar una de otra. Pero la charla de hoy fue apuntado a lo estático, porque yo creo que me va a condicionar un movimiento, una mala posición estática. O una buena posición estática me va a permitir un movimiento mecánico más eficaz. Por ejemplo, no es lo mismo una rodilla alineada que una rodilla exageradamente en vato en su dinámica. Y el rendimiento de esa rodilla no va a ser el mismo, pero no puede ir separado uno del otro. Pero ¿qué haces, por ejemplo? ¿Qué haces, por ejemplo, en el caso de que seguramente te debe pasar, de que si vos dentro de tu evaluación estática podés determinar alguna alteración, ya sea de algún captor o alguna mala postura, por ejemplo, de la rodilla en consecuencia de una alteración en un pie, y después funcionalmente eso no pasa. O sea, en la función la rodilla o el pie se mueve bien. ¿Se entiende la pregunta a dónde va apuntada? Sí,
Sí, entiendo la pregunta. No, ¿Modificás o sea, la postura estática si ocurre eso? sí, porque la rodilla, o sea, si una rodilla, Martín, está, supongamos, en varo y con una rotación, esa rodilla se va a mover, va a tener su máxima expresión en la flexión y en la extensión. No va a tener dificultad en el movimiento, pero va a tener un desgaste asimétrico. Y ese desgaste asimétrico, por lo general, con el tiempo lo puede llevar a una lesión. ¿Me explico? Entonces, no voy a generar alteración, o sea, en la movilidad, pero sí voy a intentar corregir la estática de esa rodilla para que el movimiento no sea asimétrico. Eso es lo que suele pasar. Por ejemplo, a veces cuando uno habla de las alteraciones posturales, uno dice, bueno, pero este es campeón, hace podio, o es un fenómeno jugando. Está bien, pero no está en su máxima expresión genética y en su máxima expresión de programación. Quiere decir que a pesar de que sea campeón y de que está en podio, podrían mejorar su marca y podrían dar mucho mejor si sus ejes funcionan mejor y si sus articulaciones son más mecánicamente más aceptables el movimiento. Y puede estar menos predispuesto a generar lesión. Pero es difícil ver en una persona joven una limitación de movimiento, en un deportista, una limitación de movimiento por una alteración estática. No va a tener limitación de movimiento, va a tener un desgaste asimétrico y que se va a notar cuando deje su carrera deportiva. Por ejemplo, en el caso de un deporte que no tenga traumatismo, pero una rodilla, pongamos, en varo, que está rotada y que sus meniscos están asimétricamente soportando cargas, está mucho más factible ante un traumatismo a romperse de determinada manera. O a no tener la suficiente estabilidad para soportar un traumatismo, o la fuerza de un traumatismo. No sé si... Sí. Gracias. Bien. De nada, mi amigo. Con Martín estudiamos toda la carrera juntitos, amigo mío. Si nos habremos divertido, campeón. Dejá, no cuente nada. Sí. Pregunta, ¿qué lugar ocuparía la evaluación y corrección quiropráctica en el protocolo postural? Tanto la quiropraxia como la osteopatía no corrige posturas desde mi punto de vista. Sí desbloqueamos, sí, o sea, no quiere decir que no sirva, todo lo contrario. Sí desbloqueamos y sí generamos liberación articular, pero no generamos corrección postural permanente. Yo puedo tener una rotación lumbar, la acomodo con osteopatía, con quiropraxia, acomodo una posición ilíaca, pero si no resuelvo el estímulo que llevó a mi sistema a necesitar esa adaptación, va a volver esa adaptación. Por eso en osteopatía o en quiropraxia muchas veces nos encontramos con que acomodo un ilíaco, se va el dolor y a los 2, 3, 4 meses el paciente vuelve. Vuelvo a acomodar el ilíaco, se va el dolor y a los 3, 4 meses el paciente vuelve. Algo está fallando. ¿Por qué siempre recurre a la misma lesión? ¿Me explico? Entonces, no es, digamos, es importante, podemos desbloquear, y como decíamos al principio, la interacción de las disciplinas es lo que más resultados nos va a dar. Pero desde mi experiencia como osteópata también, nunca logré un cambio, o es difícil lograr un cambio permanente y sostenido en el tiempo a través de manipulaciones articulares, por ejemplo, como hace la osteopatía, como hace la quiropraxia. Bien. No, te hago una pregunta. Acá en nuestra zona, Sí. ¿qué profesionales o hay más profesionales con los que se pueda contar para hacer el trabajo articulado que haces vos con Sandra, por ejemplo? Vamos a suponer que la gente, si quisiera saber a dónde recurrir, porque se me ocurre que esto debiera ser un ejercicio que debiéramos implementar todos aquellos que tenemos la responsabilidad de trabajar en el desarrollo, sobre todo con chicos y obviamente Sí. con todos los alumnos y usuarios en general, pero se me ocurre que sería una herramienta muy buena, bueno, conocer dónde recurrir, un profe que tiene esta inquietud. Sí, fundamentalmente, digamos,
La mayoría de los kinesiólogos saben trabajar postura, algunos más, otros menos, depende de los métodos de posgrado en los cuales se han formado, RPG, método Busquet, osteopatía, pero vuelvo al concepto, lo importante es encontrar un equipo de trabajo. A veces es difícil lograr interactuar con profesionales de otras áreas. A veces, vos lo sabés muy bien, Peto, a veces es difícil. Entonces, lograr un equipo de trabajo es sumamente importante. Cualquier kinesiólogo formado en postura puede trabajar. Por ejemplo, acá en la zona, en este momento me surge Verónica Soto, me surge Matías Pérez, me surge que trabajan con RPG, me surge Andrea Chipoleta, por ejemplo, que es una psicomotricista que trabaja mucho lo que es la integración de los reflejos arcaicos, como mencionamos hace un rato, pero hay varios profesionales en la zona que saben trabajar postura o hacer correcciones, pero insisto, no es posible lograr cambios permanentes y contundentes si no se trabaja en equipo. Yo invitaría a tanto a los odontólogos por un lado, como los kinesiólogos por otro lado, psicomotricistas, psicólogos, a formar parte de equipo. Me pasó en lo personal. Cuando, cuando empecé con este camino y aprendí un montón de cosas de odontología, y yo intentaba transmitir a los odontólogos lo que necesitábamos, muchos odontólogos me negaban, me decían, no, eso es imposible, lo que voy a decir no puede ser, no es así, no corresponde, hasta que, bueno, se motivó Sandra, porque somos amigos, y porque no me quería escuchar más, me dijo, no te aguanto más, me voy a ir a hacer la formación que me está diciendo, y ahí empezamos a hacer equipo, y ahí empezamos a tener cambios y avances en los tratamientos significativos. Por eso insisto, en este mundo de la posturología, en este mundo de intentar corregir en forma permanente, no es posible lograrlo sin la interdisciplina. Hay muchos profesionales en la zona, Peto. Con Facundo, por ejemplo, con Facundo estamos, y con los chicos de Sportesis, estamos siempre compartiendo información, siempre intercambiando llamadas, contactos a través de pacientes, un paciente que yo atiendo, que se va a hacer plantilla, que no, que sí, que te lo mando, que ese es el secreto, es la interacción. Bien, bien, no. Sí. Yo por ahí abro un poco para que la gente también vea, Claro. aparte de Sendra, Bueno, y cómo, bueno, a veces las instituciones no tienen equipos y nosotros hemos ido armando. Pero ahí Está eso te iba a decir, ahí en Seidet ustedes tienen un equipo fantástico. En Seidet tienen un equipo fantástico de psicólogos, médicos, kinesiólogos, nutricionistas. Ese es el secreto. Ustedes ahí tienen un funcionamiento. ¿Cómo son los resultados, Peto, en lo personal? Tus resultados con atletas hace 10 años atrás con respecto a ahora cuando están trabajando con un tremendo equipo como el que tienen ustedes ahí. Son distintos. No, los resultados, más que nada, el proceso es mucho más enriquecedor, claro, y tenemos más soluciones. Por ahí a veces se expresa el resultado deportivo, a veces no, pero el rendimiento por ahí es lo que sí se valora y vemos que hay muchas herramientas. Al tener también el espacio equipado, eso cambia un montón, obviamente cambia que un montón, sí. Exactamente. Yo te hago una pregunta, porque hay algunos entrenadores de boxeo, algunos preparadores físicos ahí que vi, cuando hablaba de los captores oculares, qué tan importante es la cuestión de la motricidad del ojo, y la experiencia que has tenido en cómo compensar esas asimetrías. La verdad que me parece eso muy interesante para los deportes de precisión, sobre todo, los de estímulo-respuesta, para que ese sistema esté lo más eficiente posible, ¿no? ¿A qué te referís? ¿Qué experiencia hemos tenido con la corrección de ese captor? Claro, cuando lo llevas a la práctica, ¿cómo sería, por ejemplo, una metodología simple de un trabajo en ese sentido? Primero, corregir el captor. O sea,
nosotros hacemos una corrección en consultorio, ¿verdad? Hacemos un trabajo en consultorio, no por ahí no en campo con deportistas. O sea, hacemos trabajos con deportistas, pero en consultorio, con ejercicios específicos que se llaman ejercicios optométricos. Con ejercicios específicos para trabajar la motricidad ocular, ¿sí? Hay ejercicios muy sencillos, muy fáciles de realizar, que se los enseñamos en consultorio y la persona lo hace en la casa. Ya con eso integra, digamos, y predispone mejor a todo el sistema para la corrección o para perfeccionar el gesto técnico que ya está entrenando el deportista. En los boxeadores que estás nombrando, yo creería, mirá, es una buena oportunidad para pensar, ¿no es cierto? Porque he evaluado 2 boxeadores en lo que va en estos últimos tiempos, una mujer boxeadora, y tenían alteración importante en la motricidad ocular, calculo yo que por los traumatismos, por los golpes. Entonces yo creo que un boxeador debería entrenar absolutamente la motricidad ocular, y un boxeador debería entrenar absolutamente los ejercicios para mejorar el reflejo vestíbulo ocular. Eso es un capítulo aparte, no son ejercicios difíciles, no llevan mucho tiempo, pero por ahí sí demanda que durante un tiempo los hagamos todos los días, y ocupa 5 minutos por día, Peto. 5 minutos por día. Con el solo hecho, yo por ejemplo, que hago deporte recreativo de equilibrio sobre tablas, trabajo en mi casa ejercicios para el reflejo vestíbulo ocular. A modo así, como algo transitorio, lo trabajo en mi casa con movimientos de cabeza, etcétera, etcétera, y me ayuda un montón. Me ayuda un montón a mejorar el equilibrio en la práctica deportiva recreativa que yo hago. Yo creo que en los boxeadores debería ser muy importante. Pero esa es la manera en que nosotros tenemos en la consulta. Habría que ver, digamos, yo creo que con el hecho de mejorar la motricidad ocular, ya va a mejorar el gesto motor deportivo o de aprendizaje en un chico, ¿no? Si hablamos de un chico que por ahí no está inserto en el mundo competitivo deportivo y sí está desarrollando motricidad, es sumamente importante. O sea, buenísimo. Se me ocurre pensar solamente un chiquito que está aprendiendo a jugar al tenis y que tiene que hacer una correcta lectura del trayecto de la pelota e impactarla con precisión. En ese chico trabajar la motricidad ocular debería ser muy importante. De hecho, ¿te acordás que otra vez te mencioné que no recuerdo el nombre en este momento, hay un entrenador italiano que hace 5 años o más que está entrenando a la selección italiana de vóley y se pasa horas trabajando ejercicios optométricos y ejercicios de movilidad, de motricidad ocular, en jugadoras de vóley del seleccionado italiano, femenino. Sí, yo supe de varios boxeadores, entre ellos Luca Matisse, cuando estaba en Junín, dentro de su equipo tenía un especialista en este tipo de trabajo, que está buenísimo, me parece bárbaro. Sí. Bueno, nos quedaríamos charlando mucho tiempo, de parte mía y del equipo. Muchas gracias, Nono, la verdad que la generosidad. Por favor, un placer. También remarcar que muchas veces solucionando estas cuestiones el deportista no solo que mejora su calidad de vida, sino que por ahí puede mejorar sus marcas, puede alcanzar sus objetivos sin necesidad de meterle más kilómetros o más intensidad al entrenamiento. Estamos trabajando en cuestiones que las puede resolver y que les puede dar grandes beneficios y que está bueno que nosotros como agentes de salud, que tendríamos que ser también los entrenadores, y de hecho creo que lo somos, detectar estas cosas y poder derivarlo, hablarlo con los padres y entender de que entre todos contribuimos a que ese deportista vaya evolucionando. Bueno, si no hay más preguntas, Nonito, te dejo el cierre y el agradecimiento. No, gracias a todos, gracias por participar y ahí estoy viendo algunos mensajes de amigos, compañeros y la verdad que, bueno, gracias por acompañarnos. La verdad que yo disfruté un montón. Me pareció lindo. Muchas gracias.